Bien, bueno, entonces, siguiendo un poco con la misma línea que veníamos hablando en las clases anteriores, en donde hablamos justamente de la cadera y hablamos de todo lo que implica el movimiento de la pelvis en función de todo lo que es la región lumbopélvica, comenzaremos a desarrollar el concepto de rodilla, o bien la biomecánica de la rodilla. Bien, cuando hablamos de la rodilla, ¿sí? Como en su momento hablamos del codo, son articulaciones de transición. ¿Qué quiere decir que son articulaciones de transición? Que están en el medio, que se adaptan justamente a la relación temporoespacial que existe entre las articulaciones proximales y las articulaciones distales. Si bien la articulación de la rodilla parece ser una articulación que por su eje de movimiento, ¿sí? Es una articulación simple que le permite solamente un plano y un eje de movimiento, es una articulación muy compleja que desde el punto de vista biomecánico tiene una riqueza muy grande. ¿Por qué? Porque justamente en función de sus características biomecánicas es como permite su adaptación al espacio y cómo permite, ¿sí?, que nosotros podamos realizar efectivamente todos los movimientos funcionales del miembro inferior. Bien, si ustedes recuerdan entonces la articulación femorotibial, ¿sí?, que la han visto en la materia de anatomía, es una articulación que está conformada en la parte superior por el fémur y en la parte inferior por la tibia. Por otro lado, si ustedes se acuerdan, tienen el hueso peroné, ¿sí?, que en este caso va a articular con la tibia, formando la articulación peroneo tibial superior o tibial peroneo superior. Bien. Por otro lado, vamos a tener otra articulación que conforma al complejo articular de la rodilla, que es la patelofemoral, que es la articulación que justamente articula la patela o rótula, como comúnmente la conocemos, y el fémur. Esta es una articulación que vamos a desarrollar en la parte 2. Bien, cuando analizamos entonces las características morfológicas de la articulación y en función de eso cómo se produce su movimiento, cómo se da su movimiento, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que es una articulación bicondilia. ¿Eso qué quiere decir? Que está conformada por una carilla articular que está conformada por los dos cóndilos del fémur, ¿sí?, en su parte inferior, y por el otro lado por la meseta tibial, que es justamente la que le va a dar apoyo, ¿sí?, y superficie de contacto para que los cóndilos puedan moverse de una manera bastante particular, ¿no? Y obviamente la cara posterior de la rótula, que es la que se va a encajar en el surco intercondilio, ¿sí?, y va a tener su actividad característica que, como dijimos antes, la vamos a analizar después. En ese contexto, al ser una articulación bicondilia y entrando de lleno a lo que implica el movimiento biomecánico, en términos osteocinemáticos, si ustedes se acuerdan, es el movimiento que nosotros podemos observar, ¿sí?, y podemos cuantificar. La articulación femorotibial va a tener un solo eje de movimiento, que es el eje transversal, y de esa manera le va a permitir movimientos, obviamente, en un solo plano del espacio. ¿Qué movimientos van a ser eso? Los movimientos de flexión-extensión. Ahora bien, la articulación de la rodilla tiene una característica bastante particular, y es que en extensión completa, la rodilla va a tener vamos a decir, una característica biomecánica que es que genera una traba mecánica. ¿Eso qué quiere decir? Y es muy importante, que en extensión completa la rodilla no tiene la capacidad de movimientos rotatorios. Los movimientos rotatorios solamente los va a poder tener en caso de que la rodilla esté flexionada. Motivo por el cual después eso va a ser motivo de análisis cuando veamos cuáles son los mecanismos lesionales de las diferentes estructuras pasivas que estabilizan a la articulación femorotibial.
Bien, avancemos un poquito más entonces. Si nosotros analizamos la rodilla en un plano frontal, la rodilla va a tener, ¿sí?, lo que se conoce como un ángulo Q, ¿sí?, un valgo fisiológico, ¿sí? Eso, si ustedes se acuerdan, dependiendo de la posición, o mejor dicho, del tamaño de la pelvis, va a hacer que ese ángulo sea mayor o sea menor, que ese valgo sea mayor o sea menor. Y ahí es una de las deducciones hipotéticas que se hace, que de por qué la rodilla de la mujer puede tener o puede ser más propensa a tener algún tipo de lesión. Y básicamente, entre otras de las causas, se le atribuye a que a la cadera ser más ancha, el ángulo, digamos, el valgo fisiológico va a aumentar y la tendencia a la inestabilidad y a que la rodilla, por hablar de manera vulgar, se vaya para adentro, es mayor. Y si las estructuras de tejido blando que las estabilizan no cumplen esa función, obviamente la probabilidad de que haya una lesión de rodilla en mujer es mayor y así lo demuestran las estadísticas. Eso serían condiciones normales, pero claro, puede pasar que encontremos, ¿sí?, la articulación de la rodilla en diferentes posiciones, ¿sí? O bien normal, en donde decimos tenemos cierto valgo fisiológico, ¿sí? O podemos tener un valgo aumentado, al que vamos a llamar genuvalgo, que es justamente cuando se comprime el platillo y el cóndilo externo y se abre el surco interarticular interno. Y a la inversa, ¿sí? Bueno, y en ese caso el valgo es como si dijéramos, ¿sí?, vulgarmente, que las rodillas se van para adentro. ¿Bien? En ese caso, ¿sí?, como decimos, se denomina genuvalgo. Por el contrario, cuando la rodilla se va hacia afuera, que vulgarmente lo conocemos como el chueco, ¿sí?, lo que sucede es todo lo contrario. Bien, la articulación se va para afuera, los huesos tienden a alinearse, se comprime todo el compartimento interno, sea el cóndilo y el platillo interno, y se abre el surco interarticular, ¿sí?, del lado externo. Bien, eso se conoce comúnmente como un genuvaro. Cuando hablamos de las amplitudes de movimiento que tiene la rodilla, ¿sí?, como bien lo analizamos en cadera, depende pura y exclusivamente de la posición de la cadera, ¿sí? Así como dijimos, dependiendo de la posición de la rodilla, la cadera puede tener mayor o menor movimiento, es indisociable, es impensado, ¿sí?, analizar los movimientos de la rodilla sin la posición de la cadera. En ese sentido, entonces, lo que nosotros tenemos que considerar, y como bien también hablamos cuando hablamos de la parte de músculos de la cadera, y donde vimos que la mayoría son biarticulares, ¿sí?, va a ser uno de los motivos por los cuales haya una íntima relación entre los movimientos que se dan a nivel de la cadera y a nivel de la rodilla. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que analizar? El movimiento de manera pasiva y de manera activa, y dependiendo si la cadera, está flexionada o está extendida. Cuando realizamos un movimiento de rodilla de flexión con cadera extendida, la amplitud de movimiento va a ser de 120 grados. Y eso es debido a qué? A que como tengo una extensión de cadera, tengo una tensión de los músculos anteriores del fémur, básicamente recto anterior, que va a generar, ¿sí?, una menor posibilidad de movimiento en flexión de rodilla, no más de 120. ¿Sí? En el caso de que yo realice un movimiento de flexión de rodilla con cadera flexionada,
ahí va a depender si la voy a realizar de manera activa o de manera pasiva. Si la realizo de manera activa, puedo llegar hasta 140 grados de flexión, o así lo manifiesta el libro Capangi. Y cuando realizo un movimiento de flexión de rodilla con cadera flexionada, la amplitud de movimiento puede llegar a ser de hasta 160 grados. Ahora bien, otro de los movimientos que dijimos que podía tener la rodilla era el movimiento de rotación, pero eso iba a depender pura y exclusivamente de la posición en la que se encontraba la rodilla. Porque si la rodilla estaba en extensión completa, teníamos una traba mecánica y lo único que íbamos a poder realizar para que el pie se vaya para afuera o se vaya para adentro es una rotación de cadera. En cambio, cuando la rodilla está flexionada, ahí es donde puedo realizar los movimientos de rotación exclusiva de la rodilla. En ese caso, voy a tener movimientos de rotación interna y de rotación externa. El movimiento de rotación externa, según Capangi, puede ser de 45 a 50 grados y el de rotación interna de 30 a 35. Pero recordemos que esos movimientos siempre van a ser con rodilla flexionada. Ahora bien, otra de las cosas que tenemos que analizar, que es muy importante para poder entender lo que sucede a nivel de la rodilla, es justamente sus movimientos artrocinemáticos. ¿Por qué? Porque sería muy fácil pensar entonces que si la superficie articular del cóndilo es mucho más grande que la articulación o la superficie articular de la meseta tibial, ¿sí? No podríamos entender por qué se produce tanto movimiento. Y eso es básicamente por los movimientos artrocinemáticos que se dan a nivel de la rodilla. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo analizara un movimiento de la femorotibial, ¿sí? Desde el punto de vista artrocinemático, yo voy a tener movimientos de rodamiento y deslizamiento, como lo tengo siempre que estoy en presencia de dos carillas articulares, una plana o cóncava, en este caso, o semiplana, y una convexa. En ese caso, entonces, lo primero que se produce es un rodamiento de la parte convexa sobre la cóncava en la mayoría de los casos. Bien, pero claro, en ese sentido entonces, iluminara de manera estrictamente analítica, va a llegar un punto en el que en la medida en la que el cóndilo empieza a rodar, llega a un punto tope o un punto máximo que si siguiera rodando, esa articulación colapsaría. Bien, entonces, ahí se da el segundo movimiento artrocinemático, que es el movimiento de deslizamiento. Y ahí va a cumplir una función sumamente importante el menisco articular. ¿Sí? En este caso, y después lo vamos a ver con mayor profundidad, el menisco va a realizar una función de cuña en la cual va a impedir justamente que colapse la articulación, que se desarticule, que se luxe, generando, aparte del rodamiento, un deslizamiento, en este caso hacia anterior, para evitar justamente que la rodilla colapse y que se pueda seguir gestionando y gestando el movimiento, en este caso, de flexión de rodilla. ¿Sí? Eso se va a dar, ¿sí? Dependiendo de cómo es cada uno de los cóndilos. ¿Por qué? Porque los cóndilos no son iguales. Uno está más descendido, ustedes eso ya lo saben, ¿sí? Y eso hace justamente que los meniscos tengan una constitución diferente, ¿sí? No lo dijimos, pero entonces el cóndilo más descendido es el interno, ¿sí? Y eso va a hacer que el menisco interno justamente tenga una forma de C, tenga una forma incompleta, a diferencia del menisco externo, que tiene una forma de O, justamente,
para poder darle mayor congruencia o la congruencia que necesita el cóndilo externo. Bien, entonces, de esa manera es como se producen los movimientos artrocinemáticos del movimiento de flexión de rodilla. ¿Qué pasa con el movimiento de extensión? El movimiento de extensión es, o se produce, totalmente lo opuesto. Pero claro, lo que tenemos que considerar y lo que tenemos que tener en cuenta en este sentido y desde el punto de vista osteocinemático y del movimiento que nosotros analizamos, el movimiento de extensión de rodillas sería un movimiento relativo. Si ustedes se acuerdan, ¿qué habíamos dicho? El movimiento relativo es aquel movimiento que yo necesito previamente realizar el movimiento opuesto porque desde la posición anatómica, de manera pura, no la podría realizar. Ejemplo de eso, en el miembro inferior habíamos visto, por ejemplo, que era la aducción. Yo no podía realizar una aducción desde el plano anatómico de estudio si previamente no hacía una abducción o un movimiento combinado con flexión y extensión. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo, o como era el codo a nivel del miembro superior. A nivel de la rodilla yo no puedo realizar un movimiento de extensión en la mayoría de las personas, ¿sí?, si no tengo un movimiento de flexión previa. Entonces, ese movimiento de extensión básicamente van a ser los movimientos opuestos a los de flexión. Va a ser un rodamiento y un deslizamiento, pero en este caso de manera opuesta, ¿no? El rodamiento va a ser anterior y el deslizamiento va a ser posterior. ¿Bien? Como también dijimos, todas las estructuras que venimos analizando, todas las articulaciones, tienen una estabilidad pasiva y una estabilidad activa. La estabilidad pasiva, que básicamente va a estar dada por las estructuras ligamentarias y sus respectivos meniscos, si es que lo tienen, y la estabilidad activa va a estar proporcionada por los músculos que atraviesan la articulación. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar de los ligamentos que se encuentran a nivel de la rodilla, básicamente vamos a tener que nombrar a ligamentos que estabilizan por su parte externa y ligamentos que estabilizan por su parte interna. Por su parte externa, ¿a quién vamos a nombrar? A el ligamento lateral externo y el ligamento lateral interno. Básicamente, ligamento lateral interno, que ahora vamos a hablar cuál es su característica, y el ligamento lateral externo. Si ustedes lo piensan desde un punto de vista topográfico y por ahí en una imagen no se dan cuenta, recuerden que el peroné siempre está del lado de afuera, entonces es un punto de referencia en el que ustedes no pueden equivocarse, ¿sí?, qué vista están viendo en una imagen. ¿Bien? Entonces, ligamento lateral interno, ligamento lateral externo. Y por el otro lado, van a tener en la parte anterior, ¿sí?, una estructura ligamentaria que va a estar conformada ¿por qué? Por el tendón rotuliano, que básicamente es la proyección del músculo cuádriceps a través de la patela o de la rótula que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. La rótula, ¿sí?, con una expansión aponeurótica que va a cubrir a toda su cara anterior, y en la parte más superior, el tendón cuadricipital, que es el tendón que le va a dar fusión a los 4 vientres del cuádriceps, ¿sí? Vasto externo, vasto externo, vasto interno, crural y recto anterior. ¿Bien? ¿Qué características tiene? Bueno, el ligamento lateral interno es un ligamento mucho más ancho, en forma de abanico, que se inserta en una superficie articular mucho mayor. El ligamento lateral externo es una estructura mucho más acordonada, mucho más definida, ¿sí?, que sin meternos en temas que posteriormente van a desarrollar otros docentes,
¿sí? Las características en caso de tener algún tipo de lesión en un ligamento y otros son totalmente diferentes. Hoy en día el ligamento lateral interno, salvo que la lesión sea de muchísima gravedad, se intenta no tocar. No así el ligamento lateral externo porque no tiene forma de reconstituirse de manera, eh, digamos, por el mismo cuerpo, ¿no? En cambio, el ligamento lateral interno, ¿sí? A través de, si tuvo un sangrado bastante interesante, podría evitarse de la reconstitución quirúrgica. Bien, pero no nos metamos en temas que ya se van a desarrollar en otro momento. Y por el otro lado, ¿sí? Vamos a tener a los ligamentos cruzados. Bien, los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior o anterior interno y el ligamento cruzado posterior o posterior externo, ¿sí? Perdón, anterior externo y posterior interno. Van a ser ligamentos que se encuentran por dentro de la articulación, que también tiene una función sumamente importante y que van a brindar estabilidad antero-posterior a la articulación de la rodilla. Por el otro lado, no lo habíamos dicho, pero los ligamentos laterales básicamente le brindan estabilidad lateral. Bien. Por otro lado, los meniscos, ¿sí? Los meniscos van a ser estructuras que le dan congruencia a la articulación, ¿sí? Como dijimos antes, vamos a tener dos meniscos, un menisco interno y un menisco externo. El menisco externo que habíamos dicho que iba a tener forma de O, el menisco interno que dijimos que iba a tener forma de C, que iba a ser incompleto. Bien, de esta manera, los meniscos tienen algunas características bastante particulares también, ¿sí? Que a la hora de hablar de la ortopedia, por decir así, de las características que lo llevan a la parte clínica, ¿sí? Vamos a hablar y mucho, donde la tendencia hoy es prácticamente a tratar de tocar lo menos posible y siempre dependiendo del tipo de lesión que tenga. ¿Cuáles son las funciones de los meniscos? Soporte de carga, absorción del impacto, estabilidad articular, básicamente el efecto de cuña que hablábamos hace un rato, bien, lubricación articular, nutrición del cartílago y actividad propioceptiva, ¿sí? Es muy importante justamente para la estabilidad y para la sinestesia de movimiento. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también cuando analizamos los movimientos que se producen a nivel de la articulación es qué sucede con los meniscos. Básicamente, ¿por qué? Porque los meniscos acompañan el movimiento de la rodilla y eso tiene una lógica, lo que dijimos antes, que le da mayor congruencia articular y en el final del movimiento le va a permitir un efecto cuña que le va a dar más estabilidad, ¿sí? Y la amplitud de movimiento o el movimiento que se produzca en cada uno de ellos también va a estar directamente ligado con sus puntos de anclaje y con la capacidad de movimiento que tenga el cóndilo en cuestión, ¿sí? ¿Quién es el que se mueve más y quién es el que se mueve menos? Bien, el menisco interno se va a mover menos que el externo. ¿Por qué motivo? Por lo que decíamos antes, porque el cóndilo interno es más grande, entonces y el menisco interno tiene una forma, como habíamos dicho, en forma de C, que eso va a hacer que tenga menor capacidad y amplitud de movimiento o distancia de movimiento, que no va a ser más de 6 milímetros, y en el caso del movimiento de flexión va a ser arrastrado por el semimembranoso, por fascículos que al pasar por la rodilla se insertan en el menisco interno. Y por el otro lado, el que tiene mayor amplitud de movimiento es el menisco externo, que es de 12 milímetros, que es arrastrado por el popliteo, ¿sí? Las fibras del popliteo se insertan en el menisco externo y de esa manera
van a generar el movimiento hacia atrás, ¿sí? Cuando realicemos el movimiento de flexión, y hacia adelante cuando realicemos el movimiento de extensión. Cuando realizamos el movimiento de extensión, no van a ser los músculos los que lo arrastran hacia atrás, sino que va a ser justamente la tensión que le proporcionan las aletas menisco-rotulianas y el ligamento menisco-femoral. ¿Bien? Los ligamentos laterales, ¿sí? Son ligamentos que dijimos que estabilizan de manera lateral a la rodilla, ¿sí? Y básicamente, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que considerar de estos ligamentos desde el punto de vista biomecánico es que son ligamentos que cuando presentan o cuando le brindan estabilidad por las características que tiene la articulación fémoro-tibial, no deberían tener mayor movimiento, justamente porque al ser una articulación bicondilia habíamos dicho que los movimientos laterales eran mínimos. Entonces, justamente cuando el movimiento lateral es muy exagerado, probablemente sea porque estemos en presencia o de una persona hiperlaxa que tenga mucha distensibilidad del ligamento, o bien porque el ligamento esté roto, ¿sí? Que básicamente son algunas de las pruebas que se realizan cuando presuponemos o cuando suponemos que hay una lesión a nivel de este ligamento por algún gesto deportivo o por algún mecanismo lesional bien concreto que nos haga pensar en la ruptura de este ligamento. Entonces, de esa manera se hacen movimientos transversales, de palancas transversales, en la que forzamos al movimiento lateral de la tibia, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede. Y obviamente si tenemos un movimiento exagerado, básicamente eso nos hace suponer que alguno de los ligamentos laterales está roto. De lo contrario, en condiciones normales prácticamente no deberíamos tener movimientos laterales. Bien, como decíamos antes, los ligamentos cruzados tienen una gran función en la estabilidad antero-posterior de la tibia. Lo que va a hacer el ligamento cruzado anterior es evitar que la tibia se vaya hacia adelante, y lo que va a hacer el ligamento cruzado posterior es que la tibia se vaya hacia atrás. Justamente de ahí es donde vienen las pruebas ortopédicas de cajón anterior y de cajón posterior, para evaluar la indemnidad del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado posterior. Bien, que eso es algo que también, como dijimos antes, se va a analizar en otro momento en el que haya algunos videos explicativos de cómo justamente se da ese movimiento dinámico. Bien, básicamente y analizando de manera bastante acotada, ¿sí? Esta es la presentación de la articulación femorotibial, en la cual describimos las estructuras que la componen y hablamos de la biomecánica. Hablamos justamente de cuáles son las estructuras que la conforman y algunas cuestiones que tienen que ver con algunos mecanismos lesionales, ¿sí? O cómo se comporta ante una lesión. Pensando esto entonces, ¿sí? Algunas de las cuestiones importantes que tenemos que considerar y que tenemos que tener en cuenta es cuál es el mecanismo lesional más frecuente en el cual se puede generar una lesión de las estructuras ligamentarias de la rodilla. Y básicamente tiene que ver con, dependiendo del mecanismo lesional, cuáles son las estructuras que se van a lesionar. Pero básicamente, ustedes recuerden que al tener un movimiento de flexión o la rodilla en flexión, ya todas las estructuras ligamentarias tienen mayor posibilidad de lesión, ya que de esa manera, ¿sí?, encontramos una rodilla más vulnerable. Pero claro, cuando la rodilla está en extensión y todas las estructuras ligamentarias
están en pretensión, eso lo que va a generar es que las estructuras que puedan llegar a generar alguna lesión sean, por ejemplo, los meniscos, pero, ¿sí?, en el caso de que el macrotrauma sea muy grande, o sea, que el golpe sea muy grande, también puede generar ruptura de los ligamentos y eso probablemente pueda llegar a ser muy grave. En otro momento entonces vamos a desarrollar bien cómo se dan esos mecanismos lesionales y cuáles son las estructuras que sufren dependiendo de los diferentes mecanismos funcionales. ¿Cuáles son los músculos motores de la rodilla? Bueno, básicamente vamos a tener que repetir algunos, ¿sí?, que hablamos en la clase de cadera. ¿Por qué? Porque si pensamos en el aparato extensor, y que después lo vamos a volver a analizar cuando veamos patelofemoral, vamos a tener que hablar del cuádriceps, que está conformado por sus 4 vientres: crural, vasto externo, vasto interno, y por último, el más superficial, el recto anterior. Bien, que dijimos que ambos, o todos, los 4, se insertan en un tendón común en el tendón cuadricipital, que se va a insertar en el borde superior de la rótula. Bien, por el otro lado, y sabiendo estos músculos entonces, van a generar extensión de rodilla. Bien, y por el otro lado entonces, y si nos vamos a la parte posterior, vamos a tener a los músculos isquiotibiales, que habíamos dicho que justamente son 4 músculos que van a estar insertos a nivel de la pelvis o del fémur y que van a insertarse a nivel de la tibia y del peroné. ¿Quiénes iban a ser entonces? La porción larga del bíceps, la porción corta del bíceps, básicamente entonces conformando el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Bien, esos son los 4 músculos que conforman al grupo muscular de los isquiotibiales, o como se denominan ahora, los isquiosurales. Bien, por otro lado vamos a tener músculos que también forman parte del complejo flexor de la rodilla, pero que van a ser músculos accesorios que se insertan o que están en la parte inferior, o sea, en la región de la pierna, tibia y peroné. Los más superficiales van a ser los gemelos, ¿sí?, que se insertan a nivel del fémur. Y por último, y otro de los músculos que también desarrollamos y que vimos que tenía una función importante, ya que se insertaba en uno de los meniscos y era el responsable de arrastrarlo hacia atrás en el movimiento de flexión, es el músculo popliteo. Bien, que de por sí su activación va a generar un movimiento de flexión de rodilla. Como accesorio y por último el plantar delgado, ¿sí?, que es un músculo accesorio de la flexión de rodilla. De esta manera entonces damos por concluida la primera parte de la articulación femorotibial y a continuación vamos a desarrollar la articulación femoropatelar.